Bien, bueno, buenas noches a todos. Nos volvemos a encontrar en esta nueva oportunidad para poder seguir profundizando en esta pastoral que les toca a ustedes como equipo de la Renovación Carismática Católica, en lo que es la secretaría, creo que así es el nombre, ¿no? La Secretaría de Escucha, que pueda hacer entonces esta formación, poder seguir afianzando en ustedes esta pastoral, pero también por otro lado, el poder quizás ir reconociendo, ¿no?, la necesidad que tenemos constante de poder ponernos frente al Señor, que también necesita que en nuestros hermanos nos muestra cuánto nos necesita, ¿no? Hoy nos reúne un tema. ¿Se acuerdan? El tema anterior compartido era Francisco del año 2018 acerca de la importancia que es el discernimiento, ¿no? Y justamente el Papa Francisco también está continuando una serie de catequesis sobre esta actitud tan... Hoy le puse a esta exposición escuchar para dar respuestas. Es necesario porque a veces podemos tener esta tentación, tanto la persona que pide la escucha como nosotros, ustedes que se disponen a escuchar, de que tenemos que ir con una respuesta prefabricada o una respuesta al modo de una receta o algo que dé solución. Un poco intentaremos fortalecer este ser oído para otros, escuchar con los oídos del corazón, decíamos la formación del mes pasado, pero no siempre con una solución prearmada, preestablecida, ni mucho menos una respuesta que busque simplemente como saldar el conflicto o la situación que el hermano esté padeciendo, el que necesita ser escuchado. Este tema, por supuesto que he usado como base una homilía del Papa Francisco del 11 de octubre del año pasado, cuando él, convocando a los obispos del mundo, en una celebración eucarística, en una misa, abre la etapa sinodal desde Roma al mundo entero, y la homilía el Papa nos habla de tres actitudes: acercarse, escuchar y discernir, ¿no? Tres actitudes el Papa que son importantes en este camino sinodal. Por supuesto que nosotros no es que venimos a hacer el sínodo, pero nuestra pastoral de la escucha, la renovación carismática también como grupo católico, estamos inmersos, enmarcados, vivimos, por lo tanto, en una iglesia concreta, esta iglesia universal y particularizada aquí en Tucumán o en las diócesis como de Concepción que decían que recién están participando, ¿no? Entonces, en esta iglesia concreta, en la iglesia concreta donde nos toque realizar el servicio pastoral, es decir, un tiempo en el que somos invitados a aproximarnos también al otro con una actitud de escucha, de discernimiento y también, dice el Papa, de acercamiento. Entonces yo usé como base esta palabra del Papa Francisco de octubre del año pasado para poder fortalecer un poco la estructura de nuestra exposición. Tendrá tres partes nuestra exposición. En primer lugar, la escucha como acercamiento a un otro. Segundo, la escucha como apertura para que el otro hable. Y por último, la escucha como respuesta. Quien pone el oído se acerca al otro. Sabemos que podemos acercarnos también a aquella cosa o realidad que me importe, como aquello que me pueda hacer como hasta indiferente o secundario. Puedo acercar el oído para ser un poco chismoso, o puedo acercar el oído para poder acercarme a alguien que necesita de mi escucha y también de mi atención. De una u otra manera, quien se acerca a escuchar, por lo tanto, como una consecuencia, se compromete con esta realidad que escucho, con esta realidad que pasa de ser ajena, ¿no?, extraña a mí, a ser conocida y a pertenecer.
Entonces, ponernos en actitud de escucha es valorar la situación del otro que tengo a mi frente, a mi lado o al frente, del otro que es mi hermano, mi prójimo. Una situación propia o ajena, como decíamos recién, que en definitiva me compromete. Por eso la escucha es acercamiento al otro. Es un acercamiento que me interpela. Por lo tanto, no puedo acercarme al otro para decir simplemente no, venía solamente a escucharte y ahora sigo mi camino, sino escucho, permanezco con esa persona, le correspondo de alguna manera. Entonces, ese escuchar que me interpela, que me interesa, me exige una atención. Y entonces aquí viene lo grandioso de este acercamiento, porque acercarme al otro es ya una primera forma de responder. ¿Se acuerdan cómo se llama nuestro tema de hoy? Escuchar para dar respuestas. Es necesario dar respuestas. Bueno, aquí decimos que sí, que hay que dar respuestas, ¿no? Que a veces si uno se acerca a una realidad, uno también tiene que acercarse con esta actitud de responder al requerimiento de ese prójimo, conocido o desconocido. Entonces la cercanía es una primera forma de responder. Y ustedes lo podrán quizás percibir en sus retiros, en sus convivencias, en las actividades donde ejerzan esta pastoral de la escucha, este servicio de poner el oído, de abrir el corazón al hermano. Ustedes podrán notar esto, ¿no? Cuánta diferencia hay entre si yo saludo al otro de una punta a otra, de un lugar, de una sala, a si yo me acerco, le doy un abrazo, le extiendo la mano, le doy un beso, ¿no? Esa cercanía tiene su diferencia. Entonces la lejanía me hace extraño al otro. Cuando uno, por ejemplo, va a una procesión, ¿no? o está en un auditorio, veo muchos rostros, algunos conocidos, otros extraños, pero sin embargo no puedo distinguir bien los rasgos. Acercarme al otro, le puedo distinguir de alguna manera, de una manera mucho más concreta, más personal. Entonces, una primera forma de responder lo hacemos con la cercanía. Sin embargo, esta cercanía la vivimos en un mundo en el que cada vez nos enseña a ser hasta más indiferentes, más individuales. No interesa tanto qué le pasa a mi vecino, mejor no meterme. Puede parecernos hasta a veces una actitud muy respetuosa, ¿no? No voy a donde no me han invitado, no atiendo a donde no me han llamado. Puede parecernos algo hasta muy impecable por cumplir. Pero en el fondo es una acción mezquina, egoísta, no es una acción, por lo tanto, evangélica. Entonces, por supuesto que hay que distinguir, no me acerco para chismosear, para curiosear, sino me acerco también para responder, para ayudar, para acompañar. ¿Mm? Por supuesto que no me acerco entonces para hacer daño, sino para hacer esta mano que sostiene, este oído también que pueda servir al hermano. Y me acerco a la manera de Cristo. Cristo ha tomado sobre sí al hombre, a la humanidad completa, a cada varón y a cada mujer, para hacer los suyos. Cargó sobre sí nuestros pecados. Nos dio la redención haciéndose hombre. El verdadero Dios, el Hijo el eterno del Padre, encarnándose en nuestra historia, nos ha salvado. A veces me gusta decir una imagen un poco pintoresca, ¿no? Pero Jesús nos podría salvarnos detrás de la nube. Jesús nos salvó poniéndose al lado del hombre, compartiendo el caminar, compartiendo el diario vivir. Y así también yo me acerco al hermano, a la manera de Cristo, porque es la encarnación, un misterio de acercamiento. Dios se acerca a la humanidad, a esta humanidad que estaba herida, que estaba al borde del camino. Dios ejerce este ser nuestro buen samaritano, o ese buen pastor que carga sobre sí la oveja descarriada, ¿no? Dios se acerca para que en ese acercamiento la comunión sea plena, sea verdadera. Nosotros no debemos tomar entonces otro camino, sino que acercarnos con una actitud de caridad, porque el otro puede necesitar de mí y por lo tanto no sentirme, no ser ajeno al dolor del prójimo, no dejarlo solo. Pensemos entonces, si recién decíamos que Dios hace de buen samaritano con nosotros, acercándose a la humanidad malherida, a la humanidad desesperada, ¿cuánto más entonces debemos aprender de esta parábola evangélica del buen samaritano?
El hombre se acercó a su prójimo malherido, que estaba asaltado, y se lo dejaba allí solo, como lo habían dejado solo el levita, el sacerdote que habían pasado de largo antes, ese hombre podía morir. En cambio, el buen samaritano se hace cargo, se acerca, y sin duda podemos hasta pensar que dialoga, ¿no? O sea, el Evangelio no nos habla de que han cruzado palabras, pero quizá el hombre malherido podía expresar algo, ¿no? Podía decir de dónde venía, quién era, ¿no? Algo que puede pasarnos si encontramos alguna persona que está necesitada en la calle, ¿no? Nos acercamos a preguntarle quién es, ¿no? Y cómo podemos ayudarle. Y así también, aun cuando el Evangelio no nos dice que hayan cruzado alguna palabra, no nos habla de un diálogo entre el buen samaritano y el hombre malherido, podemos imaginar, ¿no? Sin temor a equivocarnos, de que ese diálogo ya se dio en primer lugar en ese acercamiento. Se han acercado y ya el hombre samaritano respondió a la necesidad del hombre lastimado. Y si el Papa Francisco en esta homilía que yo les digo que uso como base para nuestro tema de hoy, nos habla de que el mismo Señor Jesús, en muchas partes del Evangelio, lo podemos contemplar que está en camino y en esa marcha encuentra a tantos hombres, a tantas mujeres con quienes se entabla un diálogo, con quienes también realiza un milagro, un prodigio, a quienes le pone el oído y sobre todo también suelta su lengua para darles una enseñanza. Entonces, en ese caminar de Jesús con la humanidad, en ese acercarse eterno de Dios hacia cada hombre y cada mujer en este mundo, lo vemos entonces, dice el Papa, que Dios no habita en lugares asépticos, ¿no? Como lugares tranquilos, lejos de la realidad, como si fuera que lo encontramos a Dios solo cuando nos comportamos bien, sino que también dice Dios camina a nuestro lado y nos alcanza también aún en nuestras rutas más ásperas. Podemos agregar en nuestros desiertos, cuando a veces estamos perdidos en el bosque, ¿no? Desorientados, o cuando nos encontramos como los discípulos de Maús, que desandan camino, tristes, angustiados, porque no se había cumplido lo que ellos esperaban. Pero basta encontrarnos con el Señor en esa marcha de la vida, dice el Papa Francisco, para reconocer que Dios también está en nuestros momentos de intranquilidad, cuando a veces estamos desorientados de la verdadera realidad, cuando nos perdemos solos como esa oveja en medio de la montaña. Y el Papa Francisco anima una pregunta a los obispos que abrían el sínodo el año pasado, pero también que la podemos apropiar para nosotros, ¿no? Y preguntárnoslo también como cristianos, ustedes como fieles católicos de esta renovación carismática. Nosotros, dice el Papa, como comunidad cristiana, encarnamos este estilo de Dios que camina en la historia y que comparte las visiones. ¿Estamos dispuestos a la aventura de este camino o estamos inciertos, temerosos ante lo incierto, perdón, y preferimos refugiarnos en las excusas de que no hace falta o del siempre se ha hecho así, ¿no? Estas cositas que a veces podemos encontrarlas quizás en nuestras actividades, ¿no? Bueno, no hace falta que digamos esto, no siempre lo hicimos así, lo repitamos. ¿De qué manera atravesamos también este camino cuando ejercemos esta pastoral de la escucha? Hace falta escuchar al hermano, hace falta que yo le dé una respuesta con mi acercamiento. Es necesario también animarle que él pueda hacer, sobre todo, emprender la marcha con Jesús. Entonces, acercarnos es una primera respuesta en esta escucha. Una segunda respuesta es la apertura. Si vamos, ahí es como que le estoy como revelando la trampa de nuestro tema, ¿no? Escuchar, es necesario siempre dar respuesta. ¿Mm? Y así como revelando en esta segunda parte, en este segundo bloque de nuestra exposición, de que la apertura también es una forma de escuchar. Recién dijimos que acercarme ya es un primer acto de responder al hermano, y también esa apertura para que el otro hable, ejerzo la escucha y doy una respuesta. Cuando queremos escuchar, nos abrimos al diálogo.
No podemos escuchar sin reflexionar lo que percibimos o lo que recibimos. Esta actitud reflexiva, cuando la tenemos frente a otros, se hace apertura. Escucho para que mi hermano hable, diga, se desahogue, se comunique, opine. Si yo entablo un diálogo, no es para que el otro solamente me escuche a mí con el parloteo, ¿no? Sino que también propicio ese intercambio de ideas, de palabras. Mientras que cerrar los oídos obstaculiza cualquier comunicación, abrirnos en diálogo planifica todo encuentro. Volvemos a lo anterior, ese encuentro que se hace acercamiento. ¿Cuántas veces percibimos que vivimos en un mundo que no escucha, escucha lo que quiere, no dialoga, sino que hace acuerdos donde vale mi opinión, mi posición, pero que el otro pueda estar necesitando de mi ayuda, eso ya pasa a un segundo plano, ¿no? A veces podemos tener, ¿no?, esas actitudes, podemos, si hablamos de los conflictos gremiales, ¿no?, inmediatamente dice, dicta la conciliación obligatoria, pero como que pasa un tiempo hasta que puedan sentarse a escuchar. Eso podemos hablar un poco en el ámbito civil. Pero ¿cuántas veces en nuestras comunidades cristianas, en nuestras parroquias, o en el mismo movimiento, ¿no?, en el mismo grupo de la renovación, podemos también cerrar, ¿no? Y bueno, acordemos esto para que haya paz entre todos, pero sin embargo no nos escuchamos. Es un acuerdo que lo hacemos en base de ideas, pero no desde la apertura de corazón. Entonces es un constante desafío purificar esta forma de ser iglesia, de ser comunidad cristiana, para que la escucha como apertura sea una realidad, que el hermano hable, que el hermano diga, aun cuando no me guste todo lo que diga, ¿no? O sea, entonces es una apertura por la que uno recibe a la manera de Jesús, a la manera de Dios. A veces hay personas que pueden decirnos, ¿no?, en la escucha, o que uno también atiende las confesiones, ¿no? Estoy enojada con Dios, estoy molesto con Dios, no comprendo esto, no acepto aquello. Y el Papa Francisco una vez nos animaba a que también podamos decir esto, ¿por qué me ha pasado? ¿O qué quiere Dios con esto que atravieso en la oración? Y a mí me gusta también así, tomando este ejemplo del Papa, decirle a la gente, si tenés que reprochar algo, si tenés que preguntarle al Señor por qué esto y aquello, hacerlo en la oración, ¿no? No como una idea así volada, sino en oración, Señor, no comprendo, ayúdame para que pueda entender. Entonces, por lo tanto, es importante siempre escuchar con apertura de corazón, dialogar de verdad, no quedarnos en simples acuerdos, no quedarnos solo en teorías, en opiniones que son superficiales y que no nos ayudan a poder abrir el corazón, abrirnos a la escucha realmente. Y ahí el Papa sugiere, ¿no?, bueno, o yo le hago sugerir, mejor dicho, él lo sugiere en el marco de la homilía a los obispos en esta Santa Misa el año pasado, apertura del sínodo, pero yo le hago sugerir al Papa también para esta noche, cómo él nos anima a poder abrirnos al otro a través de un encuentro que sea verdadero. Un encuentro, por lo tanto, en el que yo deje de ser distante a poder acercarme y detenerme al hermano. Estar disponible para ese diálogo, no ser indiferente, sino que me apasione escuchar. Puede pasarnos a veces que uno escucha al hermano y hay un momento en que uno o ya se ha perdido en tantas cosas que ha dicho, o a veces también puede pasarnos que uno se canse. Yo les decía la charla pasada, es importante tener en cuenta bien el descanso, ¿no?, ese descanso oportuno para que de una manera atenta esté escuchando al hermano y no esté a las bostezadas, no esté aburriéndome, ¿no? Porque escuchar es también todo un don, un carisma, toda una actitud también evangélica, ¿no?, una verdadera pastora. Entonces, posibilitar el encuentro, abriéndome al otro para que ese hable, comunique, opine, se desahogue, es también una manera, dice el Papa, de reanimar al hermano y de dejarle que se sane, que se cure. No es algo novedoso, ¿no? Sabemos nosotros que el diálogo siempre es liberador. ¿Cuántas veces estoy enredado con algún prójimo, estoy molesto con algo? Pero si yo no hablo, me trago ese veneno, me trago ese malestar, ¿no? Y estoy
hasta rencoroso, pero cuando yo dialogo, cuando busco ese encuentro, cuando propicio este estar cerca del hermano con el que tengo que hacer las paces, nos sanamos, nos liberamos. Como uno dice, bueno, me saco esa mochila pesada, ¿no? Y puedo caminar hasta más liviano. No tengo nada que me reproche, mi propio corazón, mi propia conciencia. Entonces, reanimar al hermano, curarle, dejarle que se sane, tiene que hacerse siempre con dos actitudes, dice el Papa. Dos actitudes que son propias del encuentro. Que en el encuentro existan cruzar las miradas, dice el Papa. Sabemos con la mirada comunicamos mucho, ¿no? Cómo miramos, cómo aprobamos. Con la mirada, entonces también es una manera también de provocar este encuentro. Por ejemplo, si estamos en una escucha, no estaré con el celular. O escuchar que yo estoy aquí terminando de responder unos mensajitos, ¿no? Tengo que dejar de lado el celular y ponerme con todo lo que tengo a escuchar. No estoy pendiente de lo que pasa al lado, ¿no? No sé ustedes cómo hacen la escucha, ¿no? Pero puedo capaz de estar pendiente de lo que el otro esté hablando y yo ya tengo la solución para el otro, pero para este que le estoy escuchando estoy como más desorientado. Entonces, por lo tanto, ese cruzar las miradas no es hacernos ojitos, no es hacernos ojitos. Ese cruzar las miradas, sobre todo, es también el poder posibilitar el encuentro. Me comunico con el hermano viéndole. Atento también, no solamente con la oreja, sino también con la mirada. Entonces dice el Papa, este encuentro que cura, que sana, que reanima, se lo hace cruzando las miradas y sin prisas. Por supuesto que a veces, por ahí los que ejercen más bien esta escucha de modo profesional, quizá los terapeutas, ¿no? Puedan hablar de que la escucha tiene también un tiempo, ¿no? A veces no podemos escuchar 1, 2 horas, ¿no? A veces nuestra cabecita capaz que hasta los 40 minutos da y después ya se comienza a perder en cansancios. Entonces, con el hermano también sin prisas, no es que agotemos toda la escucha en un solo encuentro, sino que también podamos tener otros encuentros posteriores donde ese escucharnos o ese dialogar juntos, mutuamente, vaya profundizándose. Entonces, cruzando las miradas y sin prisas, siempre estando atentos a ejercer ese servicio de escucha, de reconciliación. Para esto, dice el Papa Francisco, hay que ser expertos en el arte del encuentro. No significa solamente ser organizadores de encuentros, ¿no? A veces sí tenemos hermanos que ya tienen ese carisma de organizarnos siempre, ese don de la logística. No solamente organizar encuentros, no organizar eventos, dice el Papa, sino ese encuentro que nos lleva a poder también estar atentos a lo previo, darnos un tiempo para la oración, para la adoración, de tal manera que yo pueda, desde el rostro de Cristo, comunicarme con el rostro del hermano. Enfocarme en el rostro de Cristo y escuchar su palabra, poner mi corazón cerca del de Jesús, después me será hasta mucho más propicio el encuentro con el hermano, para enfocarme en su rostro, para atender a su palabra, también para poner mi corazón junto al suyo, ¿no? Compadeciéndome desde la caridad, desde la entrega, desde el discernimiento en la escucha. Este encuentro, dice el Papa, requiere, por lo tanto, reconocer nuestros carismas, los dones que tenemos, lo que Él, con las gracias que Él nos ha bendecido, pero también es apertura, valentía, disponibilidad para dejarme interpelar por el rostro del otro, por su historia personal. Encuentro que sean auténticos, sin formalismos, sin falsedades, sin maquillaje, dice el Papa. Es como, no es que escucho porque tengo que cumplir esta hora de escucha o tengo que cumplir el servicio o porque he venido para eso, sino que escucho cruzando las miradas, sin prisas, con actitud de
acompañar al otro y sobre todo intentando hacer ese recorrido de camino desde Dios al hermano. Y más cuando se trata en nuestras pastorales, ¿no? O sea, en la medida que yo vaya a la comunión con Dios, podré luego realizar y vivir esa comunión con el prójimo. Por último, la escucha, como una respuesta tal. Decíamos que respondemos acercándonos, respondemos dejando que el otro hable, no solamente parloteo yo, el otro también me comunica lo que necesita. Pero escucho también dando respuestas, ¿no? Y con esto concluimos nuestra exposición. Porque a esto hemos venido, diríamos, quizás teniendo en cuenta el título que hoy nos reunía. Escuchar para dar respuestas. Es necesario. La escucha como respuesta es también verdadera, es plena. Por lo tanto, se hace cierta, provoca un cambio y se hace un camino para seguir adelante. Cuando respondo en la escucha que realizo con el hermano, entonces hago un camino por continuar. Por eso decía recién, quizás en esa horita que yo ejerzo la escucha, no puedo agotar todo lo que podría decirme el prójimo, ni todo lo que yo podría aconsejar. Propiciar otros encuentros también es bueno. Provocar que el otro hermano tenga en mí un compañero de camino, un compañero que le asegure un proceso. Por supuesto que ustedes tendrán también esa facultad de discernir que si a ese hermano le hace falta una ayuda profesional, terapéutica, también recomendarla, ¿no? Como también quizás una ayuda mucho más espiritual, en el sentido de un sacerdote que le escuche, con el que pueda también reconocer sus pecados y recibir el perdón, ¿no? Entonces, hay distintas situaciones de vida, entonces cada uno tendrá que discernir de qué manera también el hermano pueda siempre buscar esa escucha adecuada. ¿Mm? Entonces, una escucha que se hace respuesta porque me abre al discernimiento. No vamos a repetir lo que dijimos la última formación, ¿no? Pero esta apertura de la escucha se hace discernimiento cuando tenemos un camino por delante. Porque no damos soluciones formales o soluciones de manual, ¿no? Ni tampoco recetas genéricas. Escucho a este tan diferente al otro, aun cuando el discurso o relato puedan ser muy similares. Aun cuando en mi interior yo pueda decir, ya conozco este caso, ya sé de esta situación, ya le he vivido, puede ser una tentación, ¿no? Entonces, no, dejarle que el hermano hable y no responder de una manera así también formal simplemente. No digo algo para dejarlo tranquilito. Quien escucha se hace capaz de responder desde el corazón. Escucha con los oídos interior, responde también con esa voz interior. No con soluciones prácticas, no siempre. La escucha ya es una respuesta inicial. Ponerme al lado del otro, de mi prójimo y de un desconocido, también es hacerme cercano. El camino por seguir entonces lo marca el discernimiento. No basta con escucharnos una vez y listo, sino que debemos propiciar el acompañamiento, ayudar a reflexionar, enseñar a discernir, volver a escuchar una y otra vez lo que el otro le pase y necesite comprender mejor. Por supuesto que es todo un arte también de la escucha, ayudar al hermano para que no se quede siempre el mismo laberinto. A veces es necesario compartir, desahogar el corazón. Desahogar el corazón, compartir lo que me pasa y podemos dar vueltas siempre lo mismo. Algunas claves debemos tener para ayudar al hermano a que pueda en ese laberinto encontrar una salida y hacer un camino. ¿Mm? Y eso, ¿cómo lo liberamos? Desde la misericordia, perdonándose, perdonando y continuando un camino de reconciliación. Escucharlo con el corazón, no solamente con los oídos,
para poder también propiciar ese encuentro, ese acercamiento, que no le quita la libertad al hermano. Tampoco me tengo que enojar si mi hermano no hace lo que yo le pido, ¿no? Por ejemplo, si hay una segunda oportunidad que veo al hermanito y que me diga, esto no lo he cumplido, o yo le pregunte, ¿no? Y pues me diga, no, yo no lo hice, bueno, no me tengo que molestar, pero sí ayudarle para que él comprenda, ¿no? Y aprenda también a poder dejarse acompañar y buscar siempre una salida, o al menos propiciar ese discernimiento en su corazón. Cuando escuchamos con el corazón, el otro se siente acogido, no juzgado, y es libre para contar su propia historia y para iniciar su propio camino espiritual. Sea de hermanos practicantes, sea de hermanos que son cristianos católicos, pero que hace rato están alejados de la iglesia. Todos debemos hacer un camino espiritual. Entonces, escuchar con el corazón, no solamente con el oído, escuchar con apertura interior, no solamente para dar una respuesta formal o de manual, y de alguna manera incentivar esa búsqueda espiritual. Y el Papa también le pregunta a los obispos y nos pregunta a nosotros, ¿cómo estamos con esta escucha? ¿Cómo está el oído de nuestro corazón? ¿Permitimos que los hermanos se expresen, que caminen en la fe aún cuando la vida se les haga difícil? Somos también nosotros instrumentos que contribuyen a la vida de aquellos hermanos que a veces son rechazados y juzgados. Porque si queremos escuchar, tenemos que animarnos a escuchar todo. Aún aquellos que están heridos, ¿no? Y que puedan tener quizás una actitud a veces hostil contra Dios, contra la iglesia, animarnos a escucharles. Quizás no siempre podamos darle la razón a todas las cosas, por ahí quizás deben estar errados en algunas apreciaciones, pero uno propiciar comenzar un camino espiritual, camino de reconciliación. Entonces es un ejercicio, el hecho de escuchar, que debe animarnos a nosotros a poder auscultar, percibir cuál es la esperanza de este hermano. ¿Qué es lo que busca si yo le pongo el oído? ¿Qué quiere si de verdad necesita desahogar el corazón? No debemos entonces, dice el Papa, dejar que el corazón ensordezca, ni tampoco blindarnos en nuestras seguridades, sino que abriéndonos podamos escuchar al hermano. Y escuchar desde el discernimiento, desde ese discernimiento espiritual, que lo hago ante todo con la palabra de Dios. ¿Se acuerdan que lo decíamos en la formación pasada? Discierno la palabra divina, para luego ayudar y acompañar el discernimiento de la palabra humana o del acontecimiento humano. La palabra nos abre al discernimiento y lo ilumina. La palabra nos ayuda para poder liberarnos del formalismo de una simple conversación o creernos que somos terapeutas del hermano. No, somos servidores de una palabra que primero ha llegado a mí para yo comunicarla al otro. Entonces necesitamos liberarnos de aquello que pueda ser mundano, tener actitudes realmente creativas, evitar aquello que pueda ser simplemente repetitivo, interrogarnos qué quiere decirnos Dios a nosotros que escucho a este hermano y qué pueda decir Dios también a este prójimo que necesita una dirección para reorientarse. Y concluye el Papa que este proceso de sanación, guiado por el Espíritu, es un acontecimiento de gracia. Esto es importante reconocer, que cuando yo respondo escuchando al prójimo, me convierto en un instrumento de reconciliación, instrumento de gracia, instrumento de Dios en esa charla, en ese diálogo, en esas palabras que crucemos. Por eso no tengo que contaminar al hermano con mis propias, a veces con mis malas experiencias, ¿no?
que si el hermano, por ejemplo, si viene a contarme una infidelidad de alguna persona allegada a su familia y uno diga, uff, esto yo también lo he sufrido, bueno, no contaminar al hermano con rencores, ¿no? O con actitudes de venganza. Uno tiene que discernir desde la palabra, de esa palabra que busca siempre la reconciliación, que es verdadero encuentro, ¿no? Quizás no, quizás a veces puede pasarnos, ¿no? Que a veces escuchamos injusticias que nos duelen, que nos provocan enojo. Inmediatamente queremos hasta hacer justicia por mano propia, pero sin embargo no podemos tomar ese partido, ¿no? Para desahogarme yo después tendré que ir a la oración. Yo sí he escuchado y he quedado tan apenado por esto que me contó el hermano, por esto que ha sufrido, yo tengo que buscar esa oración para yo desahogarme. O no sé si ustedes también tienen otro espacio para poder compartir, cuidando siempre el sigilo, cuidando siempre a la persona que me ha contado esto o aquello, pero quizás el hecho de compartir con otro que ejerza la escucha puede también aliviarme, ¿no? Aliviarme en ese peso. Puede pasar, ¿no? A veces que uno dice, no puede sufrir esto esta persona, no puede ser tan malandra esta persona que le puso uno. Entonces como que se enoja también, ¿no? Y bueno, desahogar el corazón también es una forma como liberarnos de aquello que mundanamente puede contaminar la escucha. Por último, ya para no cansarlos y dar ir a las preguntas, ¿no? El Papa anima, por último, a los obispos con 3 consejos. Y yo les doy esos consejos también a ustedes. Ser peregrinos, dice el Papa. Ser peregrinos, ya ser caminantes. Enamorados del Evangelio. El Evangelio tiene que estar en nuestro corazón. Nosotros, antes de abrir la oreja al hermanito, debemos abrir la oreja a nuestro hermano mayor, al Señor. Enamorados del Evangelio y abiertos a las sorpresas del Espíritu. Ser peregrinos, enamorados del Evangelio y abiertos a las sorpresas del Espíritu. Segundo consejo, que valoren las ocasiones de gracia, acontecimientos de gracia, decía recién yo, del encuentro, de la escucha, de aquello que deba llevarse al discernimiento, son ocasiones de gracia. No debemos cansarnos. Podemos cansarnos de reunirnos tanto. A veces las reuniones cansan, la verdad. Cansan, son largas porque somos vuelteros, pero no debemos cansarnos de aprovechar estos acontecimientos de gracia cuando se trate de encontrarme con el prójimo, de ejercer esa escucha recíproca, de discernir, de discernir desde el corazón. Y el tercer y último consejo, vivir en la presencia del Señor. O sea, ser peregrinos, valorar los acontecimientos de gracia, en el encuentro, en la escucha, en el discernimiento, y por último, vivir en la presencia del Señor. Y dice el Papa, esto es precioso, con la alegría de saber que mientras buscamos al Señor, o le ayudamos al hermano también a que le busque y encuentre, Él ya ha venido a nuestro encuentro en su amor. Esto es fundamental, que también te digamos a ese prójimo, antes que vos fueras a buscar al Señor, ya el Señor te ha buscado y aquí te está encontrando. No le sueltes de la mano, no te des por perdido, no desesperes, ¿no? Vivir como peregrinos, valorar los acontecimientos de gracia y vivir en la presencia del Señor con esa alegría de que Él ya nos ha encontrado en su amor. Muchas gracias. Si quieren hacer algunas preguntas, con mucho gusto. Eh, bueno, gracias Padre. La verdad que cada palabra es, no sé, para mí, yo creo que para todos eh, bueno, la verdad que providencial, ¿no? Y, y me quedo con esto último que, una parte, cuando usted contaba esto, ¿no? De que no contaminar la escucha, ¿no? Porque muchas veces puede también estar lo personal, un poco la experiencia de lo último que quizá en mi caso, y no sé si otro tuvo la oportunidad, en el, me tocó acompañar a los jóvenes en el encuentro nacional
Y realmente creo que también es un momento de sanación para uno, ¿no? Porque las cosas no suceden porque sí, y quizás cada hermano que nos toca acompañar, en algún punto también el Señor nos habla a nosotros y tomar ese momento también, no que solamente yo le estoy dando y yo he sido puesta para darle la respuesta, ¿no? Sino que también el Señor viene en mi encuentro y y trae un momento de sanación para, en el servicio, ¿no? Y realmente creo que, bueno, lo que usted hoy ha podido presentarnos, en mi caso, y creo que de muchos, también es ese momento de que el mismo Señor nos habla, ¿no? De fortalecernos en el servicio, en esta tarea que nos ha tocado, y que, y que bueno, que Él viene al encuentro del que está y también el nuestro. Y así que la verdad es que yo, bueno, muy agradecido una vez más, Padre, por este espacio. Muy bien, muchas gracias por el aporte. ¿Alguien más que quiera hacer alguna respuesta, algún aporte, o quizás valorar algo de lo que se haya comentado, compartido? ¿Alguna parte, algún texto? Hay dos cosas, padre, que a mí personalmente siempre me sorprenden. Una es cómo el Papa Francisco nos deja siempre esos antecedentes para que nosotros nos capacitemos y nos llenemos de la enseñanza que Él nos da. Porque son muy muchas las homilías y la enseñanza del Papa Francisco de la que podemos sacar muchos conocimientos nosotros y apoyarlo a lo largo de nuestra vida. Es una cosa que realmente siempre me sorprende del Papa. Y más cuando hay algún sacerdote que me pone los detalles que yo no he visto, ¿sí? Que siempre me pasa también, que cuando la leo muchas veces no encuentro todo el detalle y después viene alguien y me pone 4 o 5 detalles más que yo realmente no los había notado. Y el otro, padre, es que muchas veces las cosas que usted dice que tenemos que hacer, nosotros las hacemos sin querer. Pero cuando usted nos recaga el detalle de cada uno de los puntos que tenemos que tener en cuenta, del discernimiento, de la palabra del hermano mayor, de la presencia del Espíritu y demás, como que ahí ya, sabiendo que lo tenemos que hacer, lo reforzamos y nos entra mucho mejor dentro nuestro. Ese era el comentario que le quería hacer. Muchas gracias. Sí, el Papa Francisco tiene muchos textos, ¿no? A veces a mí me gusta aconsejar siempre poder aprovechar, hay muchas encíclicas o homilías, mensajes, que son siempre oportunos de poder leerlo y hasta apropiarnos, ¿no? O sea, un poco quizás llevarlo a nuestras realidades. A mí por eso me gusta, si bien armar el tema, pero servirme de aquellos que con un argumento no más oportuno, por el contexto, por la misión que lleva adelante el Papa, por ejemplo, puedan servirnos para profundizar esta realidad, ¿no? De la escucha. Buenas noches, padre. Buenas noches. Sí, este, a veces uno está acostumbrado, ¿no? Como madre, como abuela, a escuchar a escucharlo a las personas. Pero yo en mi caso nunca le he dado la importancia que ahora cuando usted daba la charla, le daba qué importancia tiene de que los padres y los abuelos le demos ese tiempo a la familia y al ser humano, ¿no? A veces lo hacemos, siempre lo hacemos, pero no le vemos la importancia que tiene en el otro, en el ser humano, ese tiempo que nosotros
a veces decimos que podemos pensar que lo hemos perdido a ese tiempo, y no. En ese tiempo el Señor ha estado conmigo y ha estado llenándome el alma para que yo la pueda transmitir a eso, ¿no? Es una gracia lo que el Señor nos está dando, en mi caso a mí, que no soy nada. El Señor es una riqueza enorme la que está derramando Él en nosotros, en este ministerio. Y bueno, y todos necesitamos ser escuchados, pero el que sufre y el enfermo son los que más necesitan ser escuchados. Y hablan ellos para desahogarse, y favorece eso una liberación en las tensiones, en la soledad, de tanto seres humanos que no encuentran el camino porque están sin Dios. Y por eso los que se matan, se suicidan, que no encuentran el camino. Y en realidad es una bendición para nosotros que el Señor se digne de darnos esto, inmerecido. Nada más, Padre. Muchas gracias. Sí, yo creo que también es importante como que volver siempre la mirada en aquello que nos consuela, ¿no? O sea, uno sabe que podemos atravesar momentos de sufrimientos o situaciones que arrastramos de años, que volver a Dios siempre es consolador, ¿no? Y animar eso al prójimo, especialmente a aquellas personas que están pasando por una situación particular en sus vidas, siempre será una ganancia. Hace poco se graba unas primeras comuniones aquí en la parroquia, y un poco la primera parte de la homilía hablé a los chiquitos, ¿no? Y la segunda parte le dije a los papás, ¿no? O sea, invertir el tiempo con nuestros hijos para ir a misa, para rezar juntos, nunca será perder el tiempo, nunca será algo tirado al tacho, siempre será oportuno. Quizás uno dice, no percibo ahora ese fruto, pero quizás el día de mañana mis hijos puedan reconocer esto, cuando yo rezaba, cuando iba a la iglesia. A veces los chicos pueden guardar en la memoria esos momentos. Y también ayuda mucho a la familia, ¿no? Porque saber que Dios está con nosotros, tenemos un aliado más en la casa que nos ayuda a sobrellevar las penas de cada día. Ahora, cuando Dios no está, es como que ya ya la familia pierde un sentido, pierde un horizonte. Entonces hay que animar siempre a buscar a Dios, que nunca es tarde, lo que a veces decimos como una muletilla, nunca es tarde para volver a Dios. Bueno, es cierto, nunca es tarde. Y hay que animar a que la gente pueda buscarle. Y a veces la escucha, el desahogar el corazón, es una forma también de darle importancia al otro, ¿no? Sí, Padre. Justamente la Secretaría de Escucha, quizás por ahí para los que se suman hoy por primera vez o que no conocen, nace en el tiempo de pandemia, ¿no? Ante tanta necesidad de la gente, tantos casos de suicidio, como hablaba Angélica, la renovación, siente esa emoción, digamos, de empezar a prestar este servicio, ¿no? Entonces se puede conformar en la región ya esta secretaría respondiendo a esta necesidad, ¿no? Tanta soledad que se estaba viviendo, tantas enfermedades, bueno, un poco de acompañar al hermano en esos momentos. Por eso es una secretaría nueva que se está formando y está comenzando este camino. Y una pastoral también muy actual, ¿no? Esto de escuchar. Porque vivimos en un mundo a veces donde rápidamente así seleccionamos qué es lo que nos interesa, ¿no? Y no siempre encontramos esa escucha en las personas. El otro día me decía una abuelita que ha ido al médico, no sé si alguno de ustedes será médico, ¿no? Pero bueno, esto nada en contra de los médicos. Pero me decía que había el doctor, y dice, padre, esperé más tiempo del que estuve dentro del consultorio, me decía. Claro, la abuela había esperado tanto que
que cuando entró al consultorio el médico como que prácticamente ni la revisó porque era esto de no tocarla, no, y que no permaneciese mucho tiempo ahí, bueno, y entonces digo, bueno, cada médico tendrá lo suyo, ¿no? Pero eh, acá me dice, mira, Verónica, soy enfermera y futura psicóloga. Entonces, pero esto de darnos el tiempo también ayuda, ¿no? Dar el tiempo. Yo también a veces aquí en la parroquia viene mucha gente a hablar, pero bueno, uno tiene que ir moderando siempre. No podemos agotar toda la tarde con una persona o el médico con una paciente. Entonces hay que ir escuchando y bueno, si uno ve que es necesario volver a hablar, bueno, venga mañana o venga la otra semana y charlamos de nuevo, ¿no? Pero esto del hecho de preguntar cómo está, qué necesitas, qué puedo hacer por vos, ¿no? Bueno, daba este ejemplo más bien del ámbito profesional que contaba esta señora, esa percepción que ella tenía de como que no había esperado más tiempo en la sala más que dentro del consultorio, pero que puede servir también para nosotros el hecho de ir sin prisas al encuentro del hermano, ¿no? Después esto está grabado y va a salir ahí en el YouTube, mira. Censura esta parte. Después viene el colegio de médicos, ¿no? Después sí, el médico Vamos va a a por hacer un pagar, pi va a hacer largo pagar acá. todos los plus. Un problema, Ahora padre, cuando ya me cortamos. ya se La cortó. princesa no va, no se... No, Bueno, muy y es bien. así, pasa, padre, no. Pero bueno. Y también que importante, padre, que ustedes, los sacerdotes, puedan también saber que está este servicio, ¿no? Que estamos nosotros, están en la región, estamos en la diócesis, porque nuestra función es prestar el servicio en las comunidades también. Entonces es un poco no hacer el rol de sacerdote, ¿no? No somos sacerdotes, pero también que estamos para acompañar en la comunidad, ¿sí? Entonces, un como poco... hermano. Sí, que yo creo que es importante esto, que pueda hacerse conocido también el servicio, ¿no? La secretaría, eh, y la importancia que también los sacerdotes puedan saber que se hace un camino de formación, ¿no? Eh, Porque no solamente nos reconocemos bendecidos porque podemos escuchar, sino que también queremos profundizar o fortalecer más este carisma o este don o este ejercicio de Sí. escuchar en la Secretaría de la Renovación Carismática, y entonces, por lo tanto, el servicio se cualifica, se hace mucho más sensible, ¿no? Porque hoy en día es importante no solamente saber escuchar, sino también saber acompañar. Así es. No responder. Es lo que a veces, y por ahí Verónica puede también dar testimonio de esto, ¿no? A veces yo tengo algunos amigos psicólogos que me dicen que a veces encontramos muchos psicólogos un poquito no tan profesionales, ¿no? Y que se ponen a hacer este tipo de terapias o acompañamientos donde la persona queda desencontrada, la persona puede quedar herida, ¿no? No hay una apertura espiritual, ¿no? Y ponerme o entrar en contacto con la intimidad de un otro tiene que ser con respeto, ¿no? Entonces por eso Así es. ustedes capaz que lo digan, lo tienen en cuenta, ¿no? Pero vale también decir, siempre ir a la oración. Si tengo algo que desahogar en el corazón, porque he quedado sentido, quedo sensibilizado por lo que me haya contado ese hermano, no voy primero a contarle a mi marido, a mi esposa, ¿no? Al vecino, oh, mira esto, lo que me contó, no, llevo al corazón al Señor, Señor, mira esto. No lo quiero llevar consigo porque sé que me va a hacer daño. Te lo dejo a vos en el corazón. Y Dios que lo puede sanar todo. Por supuesto que a veces será necesario, quizás si ustedes tienen un equipito ahí que como de contención, acompañarse, no contarse, mira, hoy me he sentido fracturado por esto, porque ha tocado algo de mi historia o porque me ha dado bronca esta situación. Bueno, entonces y eso en la escucha, no, no el cafecino, la escucha, esa oración con otro. También hace lo que decía, quizás repetir, es no ir con esto, yo con tantos casos y se soluciona por
por acá. Las personas son tan diferentes y los acordamos muy bien. Muchas gracias por la atención. Espero que, bueno, Dios mediante, quedan algunos encuentros más los próximos meses, que podamos, que me gustaría, sí, que si en caso hay algo que ustedes quisieran que tengamos en cuenta en este espacio, ¿no? Por ahí quizás pensaba, estas preguntitas que las dice el Papa, quizás pueden servirnos para poder arrancar el próximo tema, ¿no? O sea, cómo está nuestra escucha, de qué manera vivimos y valoramos el discernimiento en nuestras comunidades, o también intentar contar apreciaciones de este ministerio entre ustedes, ¿no? O sea, de cómo lo van ejerciendo, de qué dificultades encuentran, para así también aprovecharlo a lo máximo estas charlas, ¿no? Esta formación. Muy linda la charla, padre. Gracias. Gracias a ustedes. Por eso dice acompañamiento y pastoreo. Entonces, acompañar. Padre, ¿cómo está? Muchas gracias, Padre. Muchas gracias. Dios. Bueno, si les parece, rezamos a la Virgen, que es nuestra madre siempre de la escucha atenta y de la escucha en la que entra en juego el corazón, ¿no? Porque María dice la palabra que guardaba todo en su corazón. En el nombre del Padre, Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Que el Señor los bendiga y los proteja, en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenas noches. Muchas gracias, Padre. Que esté bien. Hasta Buenas luego. noches. Chao. Descanse. Gracias, hasta luego. Chao, chao. Que descanse. Bendiciones. Muchas gracias.